Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. La transmisión por medio de Facebook para que los amigos de Facebook también nos puedan sintonizar. Bien, ahora sí, mis queridos hermanos, se supone ya estamos en vivo también en Facebook, así es que para que todos nos puedan escuchar. Buenos días, queridos hermanos, espero que todos se encuentren muy bien en esta mañana, una mañana muy hermosa, muy fresca, una mañana en la cual el Señor nos regala de nuevo un clima como el que nos gusta. Hemos tenido unos días muy calientes en estos días pasados y ahora pues ya estamos con un clima pues un poco mejor, un poco, déjeme que... Sí, me estoy acá vamos a quitarle el sonido a mi teléfono y así pues vamos a poderlos ver bien. Entonces les decía, mis hermanos, estamos ahora gozando de un clima muy hermoso que el Señor nos ha regalado y que nos permite pues estar acá en esta mañana. Muy hermosa la mañana. Bien, entonces, mis queridos hermanos, se me hace que el programa de hoy lo vamos a tener que hacer un poquito diferente, ¿verdad? Un poquito diferente. ¿Por qué? Fíjense que he estado un poco enfermo. Desde el domingo me empezó como una gripe, más o menos. No es COVID, porque ya me hice exámenes de COVID y resultan negativos, pero sí estuve con gripe lunes, martes, miércoles, ayer por fin, aunque calentura fuerte nunca tuve, sí sudé calentura ayer toda la tarde, y eso creo yo que me permitió ya empezar a sentirme un poco mejor. Pero todavía sí me agito demasiado y me quedo corto de respiración si hablo mucho. Entonces, ¿No le molesta el aire? No, al contrario, me encanta el aire porque allá en mi oficina es bien caliente y entonces, no, el aire me cae muy bien. Así es que sí me gustaría, mis hermanos, que lo hagamos un poco más interactivo este programa. No quisiera leerles del catecismo sobre el credo porque sí creo que me voy a esforzar demasiado y no quisiera porque tengo un compromiso de un funeral hoy en la tarde y realmente no quisiera faltarles, no quisiera tener que hablar a estas alturas y decir, mira, no voy a poder. ¿Y a quién afónico? Sí, ¿y a quién consiguen? Pues si con tan poquito tiempo de aviso, pues. Entonces, por eso, mis hermanos, me gustaría que hiciéramos, pues, tal vez un programa un poco más interactivo, que ustedes hagan preguntas. Eso me da tiempo a mí de ir más pausado en lo que les vaya yo diciendo. Fíjese que una de las preguntas, a ver si me recuerdo, tengo una muchacha que está en el periodo de inquiry, se llama en inglés, el primer periodo del rito de iniciación cristiana para adultos, que es un periodo sin formato, en el cual pues el que está interesado en el programa, en el proceso pues de recibir sus sacramentos de bautismo, confirmación y comunión, vienen y nos reunimos como por 45 minutos una vez a la semana y en esos 45 minutos hacen preguntas, ¿verdad? Y esta muchacha que está ahorita, que es la única que tengo ahorita en el programa, no en el programa, en esa etapa del programa, porque tengo 4
personas más que ya son catecúmenos, que ya entraron formalmente en el proceso y primero Dios, ellos, si todo va bien, ellos recibirían bautismo, confirmación y comunión en la vigilia pascual de este próximo año. O sea que ya tienen candidatos para la próxima, para el próximo año, la Sí, vigilia para del la próximo vigilia año. pascual ya tengo 4 y 4. esta persona, esta muchacha que está en el proceso de inquiry, le vamos a hacer su rito de aceptación, se llama, se lo vamos a hacer el primer domingo de agosto para que ella formalmente también entre en el programa. Bueno, y estas personas regularmente son personas que por desidia no se han bautizado o son provenientes de alguna otro grupo religioso. Yo diría que no yo no le llamaría por desidia en el caso de los 4 que tengo. Una de ellas, por ejemplo, tengo tres muchachas y un muchacho en el programa, más la muchacha que se nos va a unir en agosto. Una de estas personas viene de una familia donde todos son protestantes. Ella nunca fue bautizada en la iglesia protestante, pero ella tiene una gran amiga que pasó por el rito de iniciación cristiana para adultos, que son más o menos de la misma edad, y la amiga es la que ha estado haciendo un trabajo de evangelización con ella, pues, y entonces le ha llamado muchísimo la atención la Iglesia Católica y en su familia no encontró ninguna oposición a que ella busque su fe dentro de la fe católica. Entonces, muy joven, muy jovencita la muchacha eh, y está pues muy entusiasmada queriendo aprender. Y como les digo yo, el proceso del rito de iniciación cristiana para adultos, yo no le llamo que vienen a clases, porque a clases se va a aprender, ¿verdad? Aprender y hay exámenes para medir cómo aprendieron. Aquí no se les hace ningún examen. ¿Por qué? Porque la fe no puede tener exámenes. La fe no es acerca de memorizarse oraciones. La fe es acerca de conocer a Jesucristo y desarrollar una amistad con Él. Hacerse amigos de Jesús. Ese es el propósito. Y sí, estudiamos el catecismo. Todas las semanas hay un capítulo del catecismo que se lee, ¿verdad? Para que ellos vayan conociendo la doctrina de la iglesia, pero y van a misa todos los domingos, porque todo tiene que comenzar con la misa. De lo contrario, podrían venir a clases nada más y nunca ser amigos de Jesús, o venir a las sesiones de los lunes y nunca ser amigos de Jesús, ¿verdad? Entonces, es bien importante que los que entran en este programa sepan que aquí no se viene a un programa, como le pudiera decir, académico. No es un programa académico. Sí leemos el catecismo, sí se va aprendiendo, pero se va aprendiendo en relación a cómo va creciendo mi amistad con Jesús. Y esto es el mismo ritmo que lleva el estudio, pues decir así es la preparación que tienen también los que están dando la clase del catecúmeno, para los catecúmenos. En toda la Es lo diócesis. mismo, Sí. lo mismo que usted. Bueno, cada parroquia pueda que tenga diferentes métodos, ¿verdad? Diferentes métodos de caminar en este proceso de la iniciación cristiana. Nosotros aquí en San Estanislaos adoptamos este método ya hace como unos 8 años quizás, que es basado en el catecismo y basado en las lecturas del domingo. ¿Verdad? Por ejemplo, hoy tengo, hoy es jueves, perdón, hasta el próximo lunes, la reunión que vamos a tener es basada con las lecturas de ese domingo. Basado con esas lecturas,
hay un capítulo del catecismo relacionado con esas lecturas que se estudia. Y no es este libro del catecismo el que estudiamos, el que ocupamos para este programa. El que ocupamos se llama Catecismo Católico para Adultos, ¿verdad? De la diócesis de los Estados Unidos, ¿verdad? Tiene capítulos cortos, son capítulos como de unas 12 a 15 páginas, ¿verdad? Y está escrito de una manera más sencilla, de una manera más sencilla. Pues está bastante extenso. Cualquier tema que busque ahí se extiende bastante. Te va mandando otras diferentes numeraciones. ¿Qué le iba a decir? Estaba viendo yo que ahora lo que pasó con el COVID afectó para bien y para mal casi en todos los ámbitos de los iglesias, demás iglesias, ¿no? Entonces estaba viendo que muchos testigos de Jehová están abandonando la fe. Y veía yo el testimonio de este muchacho que quiso ir a la iglesia católica, pero dice que como le hablaron solamente de rosario, de adoración a los santos, algo así, dijo, no es para mí. Optó por quedarse con lo que él aprendió de grandes pensadores y todo eso, ya no tanto en lo religioso, pero grandes descubridores o pensadores famosos, ¿no? Y yo digo, entonces, una persona, eso fue lo que le aconsejó el sacerdote que fue a ver. Yo pienso que una persona que viene con esas mente que está un poco confundida, pues el programa ese que tienen ustedes, Precisamente ese programa sería está el más diseñado. conveniente, ¿no? Sí, este programa del rito de iniciación cristiana para adultos está diseñado precisamente para personas que nunca han sido catequizadas dentro de la Iglesia Católica o personas que vienen de otras denominaciones, de otras creencias, que quieren explorar la fe católica. Y es un gran error que desde el principio se les diga que hay que rezar el rosario, introducirlos al rosario, introducirlos a las novenas, a las devociones. Hermanos, esos son devociones. Claro, eso ya es para nosotros que nacimos católicos, que tenemos un conocimiento más básico de nuestra fe y que tenemos, esta es parte de nuestro ser católico, las devociones. Sí, Pero la fíjese que enseñanza, yo en este programa no les hablo del rosario ni de las devociones de santos hasta después que han sí, recibido sus sí, sacramentos. Y tomo una sesión para enseñarles cómo se reza el rosario, enseñarles lo que es el rosario, que como ustedes están aprendiendo, espero que estemos aprendiendo en las sesiones de los martes, que el rosario es una devoción, no es un ritual de la iglesia, ¿verdad? Es una devoción de la iglesia. esa es una parte de nuestro vivir cristiano. Exacto, pero para ser católico no se requiere rezar el rosario. Porque ¿verdad? uno como desde niño, pues la mamá cuando lo levantan a uno, hacer la oración al ángel de la guardia, el Padre Nuestro, la Ave María. O sea, ahí va avanzando Sí. poco a poco. Ellos no, ellos como van empezando, tienen que empezar. Tienen que empezar conociendo a Jesús. Cualquier persona que quiera entrar a la iglesia católica, debemos de ayudarles a ser amigos de Jesús. ¿Y dónde comenzamos a ser amigos de Jesús? En la misa. En la misa experimentamos la plena presencia de Jesucristo, la Eucaristía. Aparte de la plena presencia de Jesucristo en la Eucaristía, gozamos de la presencia de Jesucristo en la asamblea, porque Él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Él está presente en la asamblea. Tenemos a Jesucristo presente en la proclamación de la palabra. Fíjese que yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de una diferencia de cuando se proclaman las lecturas y cuando se proclama el evangelio. Cuando terminan las lecturas, el lector dice palabra de Dios. Y cuando se termina el evangelio, el sacerdote o el diácono dicen palabra del Señor. ¿Ven la diferencia? La palabra de Dios es Jesucristo.
porque Jesús es la palabra de Dios. Dice el Evangelio de San Juan, al principio era Dios y con Dios estaba el Verbo y el Verbo era Dios. Entonces, Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, por eso las lecturas terminan diciendo palabra de Dios. Y el Evangelio, porque es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio termina diciendo palabra del Señor. Entonces, lo primero, cuando una persona quiere venir, es invitarlo a misa. Aunque no haya nada más, invitarlo a misa, a esa persona. Que venga a misa. No va a entender las partes de la misa, Entonces, si usted lo va a acompañar en ese camino de conocer a Jesucristo, al final, obviamente usted tiene que estar enterado de las partes de la misa para poderlas explicar. Poderle decir, mira, si no sabes lo que se dice acá, lo puedes seguir aquí en este misal que nos ponen aquí en la iglesia. Aquí, mira, aquí va el orden de la misa, ¿verdad? Y así se va introduciendo a la persona. Pero si de por sí la mayoría de los que entran en el programa del rito de iniciación cristiana para adultos, que vienen de otras denominaciones, lo primero que preguntan es, ¿por qué ustedes los católicos adoran a la Virgen? ¿Por qué ustedes los católicos adoran a los santos? Y ahí es donde uno comienza a catequizar. Yo lo primero que les digo es, muy buena su pregunta. Muy buena su pregunta. Le digo, ¿por qué? Porque tiene usted mucha razón. Hay una gran confusión. Hay una gran confusión. Incluso dentro de los católicos existe la confusión del lugar de María y del lugar de los santos, porque muchos católicos se quedan en los santos, se quedan en María. Ninguno de los santos, ni siquiera María, quiere que nos quedemos con ellos. Quieren llevarnos hacia Jesucristo. Ellos quieren acompañarnos y llevarnos a Jesucristo. Pero no para que nos quedemos con ellos, sino que para que, como decía San Pablo, cuando somos niños necesitamos a alguien que nos lleve de la mano. Cuando nuestra fe es una fe de niños, nos agarramos del rosario, nos agarramos de los santos. Pero cuando somos adultos, que ya aprendemos a caminar, caminamos con Jesucristo. Ya los santos que fueron los niñeros nuestros, ya nos pueden soltar. ¿Por qué? Porque ya vamos en rumbo hacia Jesucristo. Sí, Jesucristo es el centro de todo. Yo pienso que muchos católicos entendemos esto. A veces nos resulta difícil explicar que hay el culto de latría, de perdulía y de veneración y de adoración. Nosotros veneramos a a María de una veneramos manera a los especial, santos, ¿verdad? pero a María de una manera especial por ser la madre de Dios. La madre de Dios, la madre de Jesús y Pero es una nuestra. criatura, Correcto. igual que nosotros, María fue pero creada. creada de una manera especial. Sí, de una manera especial, y por eso, fíjese que hasta en esto hay confusión. Sí. Cuando a veces se habla de la Inmaculada Concepción, muchos tienen en su mente que se refiere a cómo Jesucristo fue concebido, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Pero el dogma de la Inmaculada Concepción no se refiere a Jesucristo, se refiere a María, que María fue concebida por un acto sexual de sus padres. Y todos los seres humanos que somos concebidos por un acto sexual de nuestros padres, heredamos el pecado original. El pecado original. Entonces, la Inmaculada Concepción se refiere a que en el instante en que María fue concebida en el vientre de su madre, en ese mismo instante, Dios la limpió del pecado original, haciendo su concepción una inmaculada concepción. Entonces, la Inmaculada Concepción se refiere a María, no a cómo fue concebido Jesús. Entonces, eso es un dogma de fe. Sí, son dogmas que debemos como católicos creer, pero no hay ningún dogma que diga que yo tengo que rezar el rosario.
No hay ningún dogma que diga que yo tengo que rezar el rosario. No quiero que vayan a decir, mire, el diácono no está a favor del rosario. Yo lo rezo todos los días. Sí, es que no es un dogma porque no lo vamos a encontrar en la Biblia. Es Mm. parte, pues. No, el rosario existe en la Biblia. No, pero así como lo rezamos, no. Pero Bien, todo es una sí, enseñanza y por eso están divididos en diferentes pero etapas. no es un dogma porque no es un ritual de la iglesia. Por eso la iglesia no tiene una sola manera de rezar el rosario. Así como tenemos el misal romano. El misal romano es bien estricto en el orden en que la misa se debe de celebrar. No hay un ritual del rosario oficial de la iglesia que diga, esta es la única manera de rezar el rosario. No, no lo hay. No. ¿Por qué? Porque el rosario es una devoción. Y como devoción va a tener muchísimas variantes de cómo la gente reza el rosario. Y es que hay muchas jaculatorias que se prestan para los diferentes Y fíjese que tiempos por ejemplo, en litúrgicos. el programa del martes estamos hablando ahorita de las letanías Lauretanas. lauretanas, de las letanías lauretanas. Las letanías no fueron escritas para el rosario, ni siquiera son parte del rosario. Ellas son una oración independiente del rosario que se presta para hacerla después de un rosario, sí, pero no quiere decir que es mandatorio hacer las letanías, porque no hay nada mandatorio en el rosario. En el rosario hay un rosario básico. ¿Ya? La base del rosario es 20 misterios de la vida de Jesucristo, sobre los cuales hay que meditar. Esos 20 misterios del rosario son la base del rosario. ¿Y cómo se reza el rosario? Con la oración que Cristo nos enseñó, que es el Padre Nuestro, con el saludo del ángel a María, el saludo de Isabel a María, y luego con la segunda parte del Ave María que se le agregó varios siglos después. ¿Verdad? Pero fíjese, ¿de dónde viene? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Es el saludo del ángel Gabriel. De San Lucas. ¿Verdad? El ángel, el saludo a María. Y el otro, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El saludo de Isabel a María, cuando María fue a visitar a Isabel. Entonces, la base del rosario son los 20 misterios, 20 momentos en la vida de Jesucristo que hay que meditarlos, la oración perfecta que nos enseñó Jesús del Padre Nuestro, el Ave María y darle gloria a la Santísima Trinidad. Sí. Son las tres elementos de las oraciones básicos. Todo lo demás es agregado. Todo lo demás es agregado. Y queda muy bien. Las jaculatorias. Me refiero al que el Ave María no está como Jesús nos enseñó el Padre Nuestro y él, sino que la iglesia como fue formando. La fue formando y casi desde el principio de la iglesia, sí. Fue formando el Ave María. Entonces también en el Ave María se confirma esta de la Inmaculada Concepción, porque el ángel le dice salve, llena de gracia. Llena de gracia. Es decir, que no tiene pecado. Ahí está confirmando el ángel cuando al llamar la llama de gracia. Fíjese que los dogmas de María, vamos a ver, tal vez ese pedazo, tal vez los podemos encontrar por acá en el catecismo. Vamos a ver si en el índice les puedo encontrar los dogmas de María. Porque es bien interesante. Sí. Hasta antes de Juan Pablo II eran 15 misterios nada más, ¿verdad? Sí, Juan Pablo II fue el que agregó los misterios luminosos que se rezan hoy día. Y fíjese qué importantes porque está la institución de la Eucaristía, la transfiguración de nuestro Señor, etapas muy importantes de su vida adulta de Jesús. Sí, sí, y es que, fíjese, los misterios se dividen en grupos de 5, y los 5 son eventos de Jesucristo. En orden cronológico, ¿qué fue lo primero? La anunciación.
la visita de María a su prima Isabel, el nacimiento del niño Jesús, el niño Jesús presentado en el templo, el niño Jesús perdido y encontrado en el templo. 5 eventos de la infancia de Jesús. Pero muy bien ordenado. Bien ordenados Hasta donde cronológicamente. llega la adolescencia de Jesús. Cronológicamente. Entonces, antes de Juan Pablo II, seguían los misterios dolorosos en el orden cronológico. Los misterios dolorosos, que son la agonía en el huerto de Getsemaní, la flagelación, la corona de espinas, Jesús con la cruz a cuestas y Jesús es crucificado o clavado en la cruz. 5 misterios. Y luego venían los misterios gloriosos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de Jesús al cielo, la venida del Espíritu Santo, la asunción de María y la coronación de María. 5 eventos. Entonces, ¿qué es lo que le hacía falta al rosario? Le hacía falta la vida pública de Jesucristo. Por eso el Papa Juan Pablo II agrega esos 5 que en el orden cronológico, vienen después de los misterios gozosos, después de la infancia de Jesús y antes de los misterios dolorosos de la muerte, pasión y muerte de Jesús. ¿Y cuáles son los 5 misterios que agregó el Papa Juan Pablo II? Fíjese, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el milagro en las bodas de Caná, la proclamación del reino de Dios, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Fueron esos los misterios que se agregaron y con eso se completa. Sí. Se completa los 20 momentos en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Por eso es bien importante entender el rosario, pues, que el rosario es, aunque se le llama devoción mariana, pero es una meditación sobre la vida de Jesucristo, sobre la vida de Jesucristo, ¿verdad? Bien, estoy teniendo aquí dificultad encontrando en el... Es que ahorita así como se siente, no está tan fácil. Sí, sí. Hasta le va a hacer daño lo vamos a buscar. Vamos a ver sí. Nuestros amigos de Facebook. A ver, aquí veo varios saludos. Lorena, buenos días. Nos manda saludos a Mari y a mí. Muchas gracias por escucharnos. Irma también, buenos días. También nos manda saludos. Urbano, querido amigo Urbano, dice, muy bueno y edificante escuchar esta radio porque todo lo que aquí se comparte es un gran aprendizaje para prepararnos para ese gran viaje. Bendiciones. Gracias, mi querido Urbano. Gracias por estar con nosotros, Irma. También, pues, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que, como les repito, les pido mis disculpas, pero leerles, continuarles leyendo, sí me hubiera cansado un poco más, aunque he estado hablando bastante, pero no me cansa tanto como la lectura. Y tiene la letra, no la tiene muy grande el catecismo. ¿Qué le iba a decir? Fíjese que uno se queda admirado. A mí, yo estoy admirada con el catecismo, que yo también lo tengo, porque te explica de una manera que no hay excusa para que tú digas que no entiendes tu fe. Si lo lees, el Espíritu Santo se manifiesta totalmente. También en estos misterios que faltaban, porque termina en el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Y ya no se sabe de Jesús. Ya no se sabe de la infancia de Jesús. Hasta los dolorosos. No, hasta la vida pública de Jesús. No, pero la vida pública empieza con los luminosos. Correcto. Pero no los teníamos. No los teníamos, sí. Entonces sí, pasa pasaba hasta los dolorosos. Los dolorosos, y había ese vacío de lo que hizo Jesús, los milagros y todo, la institución de la Eucaristía. Los 2 misterios, el de la transfiguración y el del bautismo, donde se escucha la voz del Padre Celestial. Este es mi Hijo amado. Fíjese que en el bautismo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Y en la transfiguración dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Escúchenlo. Una orden. Sí.
Entonces, hacían falta tremendamente. Con eso ya se, se completa. Y lo importante, pues, es también ir pasando las cuentas, pero meditando también Pues les en decía esto. cuando hablábamos de traer personas que quieren entrar a la iglesia, Jesucristo está presente en la Eucaristía, la plena presencia de Jesucristo, presente en la asamblea, cuando Él dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Presente en la proclamación de la palabra y presente, fíjense, en la persona del sacerdote. Cuando el sacerdote comienza la liturgia de la Eucaristía, lo hace, se dice en latín, in persona Christi, en la persona de Cristo. Él en ese momento es Jesucristo mismo, quien nos está recordando el memorial de la última cena, el memorial de la institución de la Eucaristía, donde él dijo, este es mi cuerpo. No dijo, este es un símbolo de mi cuerpo, aunque es pan, ustedes crean que es mi cuerpo. No, dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y mis queridos hermanos, hablando de la sangre de Cristo, no sé si ya todos están enterados de la gran noticia. Nuestro obispo Myron Cota ha autorizado la distribución de la sangre de Cristo de nuevo en todas las iglesias. Entonces, cada iglesia está preparándose, no todas van a comenzar. Ya desde el 1 de julio ya se puede dar la sangre de Cristo, pero no todas las iglesias van a comenzar al mismo tiempo. Cada parroquia tiene que planear cómo van a hacer esa distribución. Aquí en San Estanislaos estamos preparándonos ya para comenzar. No les voy a decir todavía cuándo, porque queremos estar bien seguros de que, fíjese que parece mentira, pero ya tenemos desde el 2020 de no dar la sangre de Cristo. Entonces ya son más de 3 años. Los ministros, créanme o no, incluso los que distribuyen la comunión, el cuerpo de Cristo, hubo que reentrenarlos después de la pandemia porque era una confusión que ya no hallaban ni para dónde agarrar. Ahora va a Ahora ser se lo mismo. imaginan cuando empecemos a distribuir la sangre. Entonces, queremos que todos los ministros estén preparados de nuevo, pero sobre todo estén preparados espiritualmente para poder distribuir de nuevo la sangre de Cristo. Y los sacristanes que estén preparados de nuevo para que preparen el vino de consagrar, lo preparen y esté todo listo, ¿verdad? Para poder distribuir. Entonces, de nuevo, en nuestra diócesis de Stockton, nuestro obispo Myron mandó ya el comunicado donde autoriza la reinstauración de la distribución de la sangre de Cristo a partir del 1 de julio. Hay parroquias que pueda que ya hayan comenzado. Si ya estaban preparados, ya pueda que hayan comenzado. Entonces, pero otras como nosotros en San Estanislao nos estamos preparando para poderlo hacer de una manera ordenada y que la gente... Las diócesis donde ya la restauraron han tenido la experiencia que no mucha gente todavía se acerca a la comunión de la sangre de Cristo. Entonces, nosotros esperamos también más o menos que eso va a suceder, que no todos se van a acercar todavía por temor, ¿verdad? Por temor a un contagio, por temor a lo que sea. Entonces, eso está bien, está aceptable. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que los cálices los vamos a llenar hasta la mitad. Entonces, si se acabó porque había más gente que quería, pues ya sabemos para el próximo fin de semana vamos a irle agregando o le vamos a ir quitando si no muchos están consumiendo la sangre de Cristo. Pero todavía no estoy haciendo el anuncio de la fecha. ¿Por qué? Porque nuestro párroco o nuestro administrador, el padre Adrián,
quiere hacerlo de una manera ordenada y Él es el que nos va a autorizar cuándo lo podemos anunciar. Ya tenemos una fecha muy especial, por cierto, en la que queremos comenzar, pero se va a hacer pues una vez sepamos que sí se pudo llevar a cabo el entrenamiento de los ministros y que todos están listos para poderlo hacer. Y va a ser opcional, ¿verdad? Habrá Claro, personas que claro, no la lo van a sangre de hacer. Cristo siempre es opcional. Fíjese que la pandemia hasta nos educó. Yo pienso que la persona que se sienta mal, que esté con influenza, con un resfriado, puede abstenerse y hasta usar también su De hecho, mascarilla. fíjense que yo incluso, así como estoy ahorita, que salí de la gripe, eh, no voy, si para el fin de semana todavía sigo así, ni siquiera voy a ir a misa. ¿Por qué? Porque yo no me voy a ir a exponer a otras personas allí en la iglesia, ¿verdad? Es cierto que yo no tengo COVID, que tengo, lo que tengo es gripe porque ya me hice las pruebas, pues si salen negativas, pero aún así, nosotros siempre le pedimos a las personas, si tiene cualquier síntoma, por favor, no venga a misa. No venga a misa. Y todavía hay personas que llegan, pero que una tosedera toda la misa. No, 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 no. Hay que tomar conciencia que la pandemia ojalá nos haya dejado esa conciencia. Y fíjese, la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Hay una propiedad de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo que creo que se llama concomitancia. Esa es una propiedad que el que recibe el cuerpo de Cristo recibe 100% a Cristo. Y el que recibe la sangre de Cristo recibe 100% de Cristo. No es que el que reciba las dos va a recibir 200%, no, no. El cuerpo de Cristo contiene a Cristo completo, la sangre de Cristo contiene a Cristo completo. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al gluten y no pueden consumir una hostia como las normales que se distribuyen en la iglesia porque contienen gluten. Esa persona podría consumir la sangre de Cristo. Tengo entendido que la sangre de Cristo no tiene gluten. No, El vino no creo. tiene gluten. Entonces, puede consumirla sin consumir el cuerpo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es 100% Jesucristo. Completo. ¿Verdad? Entonces, el que recibe los dos no recibe ni más ni menos. Recibe el cuerpo y la sangre. Pero hay que entender bien, ¿verdad? Que el que recibe el cuerpo de Cristo recibe ambos. Claro, porque hemos estado comulgando sin recibir la sangre de Cristo, pero estamos recibiendo al Cristo total en la hostia. Habría obispos que a lo mejor ellos optaran por seguir solamente Pueda que haya administrando, obispos que distribuyendo vayan a optar no distribuirla en sus en parroquias. sus parroquias. La arquidiócesis de San Francisco ya tiene bastante tiempo de haberla reinstaurado. Ahí está. Y todavía hay parroquias donde no la están distribuyendo, pues porque no es mandatorio, el obispo no ha dicho tienen que, se lo deja a cada párroco, a discreción del párroco, les deja distribuir la sangre de Cristo. O sea, no, él no está haciendo una orden de que hay que hacerlo, no. Cada párroco conoce a su comunidad. Y está permitido por el Vaticano, pero tampoco está, es una exigencia, es una norma que tiene que distribuirse las dos veces. No. No, no. es por parte de cada obispo. Por parte de cada obispo. Parte de cada obispo, correcto. Porque yo en México he ido me he quedado hasta un mes en algún lugar y no siempre recibí nomás el cuerpo. Sí. Pero pues ya yo sé que cada obispo tiene su libertad, ¿no? Sí, y es que de nuevo, fíjese que la distribución de la sangre de Cristo es relativamente nueva. Creo que viene después de Vaticano II, si mal no recuerdo. Pero anteriormente, pues no, porque de nuevo, el cuerpo de Cristo es completo, Cristo. Sí. Cristo completo, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que la sangre es opcional, porque no, pues, pero
si no se siente a gusto recibiéndola, o si usted está con algún síntoma de gripe o cualquier cosa así, absténgase de recibirla. Reciba únicamente el cuerpo, Porque ¿verdad? antes el único que la consumía era el sacerdote. Sí, sí. Y otros sacerdotes optan por meter Intinción, ese es mojar la mo- hostia mo- en la sangre y así. Sí. Pero eso, de acuerdo a las normas de distribución de la comunión, únicamente es el sacerdote el que quien la lo hace, puede ¿verdad? hacer para darla, Sí, ¿verdad? Para darla. No es que la gente la pueda agarrar y la gente pueda individualmente eh, mojarla pues mojarla. en la sangre de Cristo, no. De acuerdo a las normas de distribución Sí, de la sí, comunión. he visto. Fíjese que es muy interesante, me parece. Eso sería otro tema que lo deberíamos de anotar. ¿Cuál será? Hay un documento que se llama Normas para la distribución de la comunión bajo las dos especies. Sería interesante revisarlas aquí en este Sí, sí, programa, se aprende. ¿verdad? Este, normas. Normas para la distribución de la comunión bajo las dos especies. Y así de esa manera, quiere, deme el papelito y eso me voy a acordar. No, yo no me lo puse normas para la comunión y así muy a la Sí, no, pero por lo menos esto me sirve para que no se le olvide. para que no se Ya. me olvide y imprimir el documento y traerlo, pues, Sí. para cuando tengamos un momento, ¿verdad? Pues amenamente y el Juana, tiempo. muchas gracias por estar con nosotros, gracias por sus bendiciones, Adriana también. La sangre de Cristo tiene poder, claro que sí, Amén. claro que sí, la sangre de Cristo tiene muchísimo, muchísimo poder, ¿verdad? Y Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Fíjese, hay una cuestión que a veces no alcanzamos a ver el enlace. En los tiempos antiguos del pueblo de Dios, sacrificaban un cordero, ¿verdad? Al cordero le sacaban la sangre, ¿verdad? Después de la sangre la ponían en un recipiente, ¿verdad? Y el cordero lo asaban y se lo comían, ¿verdad? El cordero se lo comían. La sangre, la mitad de la sangre era derramada sobre el altar donde sacrificaban al cordero. Y la otra mitad se la esparcían a la gente. A la gente le caía la sangre del cordero. Era derramada sobre el pueblo. Fíjese, toda la significancia de lo que Jesús hizo en la última cena. Cuando Jesús dice, yo soy el Cordero de Dios. Es decir, ellos estaban acostumbrados al sacrificio del Cordero. Jesús se hace llamar el Cordero de Dios. Ujú. Entonces, cuando Él dice, este es mi cuerpo, esta es mi carne, ellos están pensando, pero si es que nosotros hacemos el sacrificio de un cordero y nos comemos la carne, y Él ahorita nos está diciendo que este pan ahora es su cuerpo, y luego les da la sangre, les da la sangre. La sangre, para ellos beber sangre era prohibido. Sí. Era prohibido. ¿Por qué? Porque la sangre da vida. Y ahora Jesús les está, en lugar de rociarles la sangre, se las está dando a beber. Se las está dando a beber. Entonces, para el pueblo judío, por todo para los apóstoles, fue un gran choque emocional que Jesucristo estuviera haciendo eso. Y ellos sí entendieron el significado de que Jesucristo dijera, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo tengo esta pregunta, hablando sobre esto. Los apóstoles estaban conscientes, ¿verdad? De que cuando Jesús les da, dice, esto es mi cuerpo, ellos lo creyeron, porque cuando todos lo abandonaron, les preguntó a ellos, ¿ustedes también quieren dejarme? Y ellos dijeron, ¿a quién iremos? ¿Verdad? Entonces estaban conscientes. Ahora yo pregunto, celebraron la última cena.
no la volvieron a celebrar hasta después de la venida del Espíritu Santo, que fue cuando se empezaron a reunir a compartir el pan. Tengo entendido que durante todo ese tiempo, todavía en los 40 días antes de que Jesús ascendiera, pues todavía tenían a Jesús, Sí, ¿verdad? Y comían con Jesús. sí, Luego fueron 10 días de incertidumbre, donde ellos todavía no tenían la fuerza del Espíritu Santo. En esos 10 días estaban encerrados. Ahí en ese encierro probablemente hacían oraciones, hacían de ese tipo, pero donde ellos realmente comienzan su ministerio público es después de Pentecostés o en Pentecostés, ¿verdad? Que es donde ya ellos salen. Y de ahí poco a poco es donde ellos empiezan. ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo que hiciéramos esto? Y se reunían en casas, ¿verdad? O sea que esa celebración era en casas. Y en la casa poco a poco se iban reuniendo, llegaba más gente, se distribuían en otras casas, pero era una comida completa, ¿verdad? Y llegaba el momento de compartir el pan y el vino, diciendo las palabras que Jesucristo había dicho. Así fue como fueron organizándose, ¿verdad? Porque la misa, recordemos que no ha existido como la conocemos nosotros, no existía desde el principio. La misa fue evolucionando. La misa fue evolucionando, ¿verdad? Y entonces, cuando ya era demasiada la gente, se quitó la comida y se dejaron únicamente las oraciones, ¿verdad? Porque ya la comida ya era demasiada gente o abusaban también en el vino. Sí, entonces, poco a poco. Entonces, ¿cuándo exactamente comenzaron a celebrarla? Pues creo yo que no hay, hay escritos de donde se puede determinar la primera vez donde ya se muestra en un escrito, pero Sí, eso no quiere decir que fue la primera vez que lo estaban sí, haciendo. porque ya cuando empiezan en los Hechos de los Apóstoles, que dicen, nos reunimos el día primero de la semana, hacían las lecturas, compartían el pan. Entonces, me imagino yo que durante esos 40 días estuvieron en oración y después de la venida del Espíritu Santo que empiezan a salir a predicar, empiezan a celebrar también la misa, ¿no? Sí. Vamos a ver, por acá tenemos otros saludos. Gloria, buenos días, Gloria, gracias por acompañarnos. Rosa nos dice buenos días y hace una pregunta. Entonces los ministros extraordinarios no pueden mojar la hostia en la sangre y repartirla, solo lo puede hacer el sacerdote. De acuerdo a las normas de la distribución, por eso es que las vamos a traer. Esa manera de dar la comunión se llama por intinción. Y de acuerdo en los Estados Unidos, en las diócesis de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, solamente el sacerdote puede hacerlo, no los ministros extraordinarios de la comunión, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las normas. Entonces, que hay parroquias que no siguen las normas, sí, claro que las hay, claro que las hay. Pero por eso vamos a traer esas normas, las vamos a leer aquí, las vamos a estudiar aquí. Y hay otro documento suplementario a esa que se llama 33 preguntas sobre la distribución de la comunión bajo las dos especies. Muy bien. A lo mejor vamos a comenzar con las preguntas, porque a veces son preguntas que nosotros Que mismos van surgiendo podemos tener. y que a lo mejor muchas personas las tienen y hasta que escuchan dicen, Sí. no lo saben. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros en esta mañana, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Primero Dios, este martes que viene vamos a continuar con el camino de la oración. Y sí, primero Dios, vamos a comenzar a desglosar las letanías lauretanas. Vamos a empezar a ver cada una de ellas, el porqué de cada una de ellas. Y continuar. Por lo que vamos a hacer para no perder el rezo del rosario, vamos a rezar aunque sea un misterio del rosario para poder, porque las letanías son muchísimas, Sí, ¿verdad? Entonces no se alcanzan a cubrir en un solo programa. Entonces, pero vamos a continuar este próximo martes, ¿verdad? Muchas gracias, mis queridos hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien. Gracias. Quedan en la paz de Jesucristo y en el amor de María. Amén. Amén. Feliz día y hasta la próxima. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.